teléfono, problemas con la conexión. Entonces, espero que el sonido vaya bien. Y Víctor está listo para empezar la actividad del día de hoy. Bienvenido, Víctor. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a usted, a todo el equipo de educación que acompaña precisamente esta actividad. Bienvenidos a todos los que hemos cumplido esta cita cada viernes en Viernes Cultural de Cooprudea. Bienvenidos a los nuevos. A los nuevos les voy a poner tarea. Hágame el favor y rote esta invitación. Podemos también transmitir a través de Facebook. Saludos a todas las personas que se están conectando a la transmisión en vivo a través del Facebook Live. Les voy a resumir. Esto se llama Viernes Cultural de Cooprudea. La posibilidad de encontrarnos con la historia, con el patrimonio, para hablar de lo que somos. Y esta invitación es cordial, sencilla, fluida. Por eso aquí, como siempre, mi gran taza de café. Una taza de café para conversar. Hagamos de cuenta que estamos en la sala de la casa. Hagamos de cuenta que estamos entre amigos para poder conversar. Entonces, con esto, pues, a quienes se conectan hoy por primera vez, yo soy Víctor Ortiz, soy antropólogo, soy docente universitario y soy orgulloso miembro de la Academia Antioqueña de Historia. Y hemos tenido ya muchos encuentros de Viernes Cultural. Entonces, la invitación, busquen las otras conferencias que hemos tenido, busquen los otros encuentros, pero también busquen los otros Viernes Cultural, que así hemos tenido muchos temas de ciudad, de región, de patrimonio e historia. Y la invitación a que entonces se suscriban al canal de YouTube para que nos sigan en las redes sociales de Cooprudea y se enteren no solo de lo que pasa los viernes, sino lo que pasa toda la semana. Entonces, no basta más que saludar a los nuevos amigos que he hecho aquí, a estos amigos que siempre se están conectando. Qué bueno ver amigos conocidos, nuevos amigos, y no solo por esta plataforma, sino también por la plataforma de Facebook. Palabras más, palabras menos, comencemos. La invitación de hoy, el Cerro Nutibara. ¿Qué pasa allí? ¿Cuáles son sus historias? Precisamente esa es la invitación que les tengo para hoy. Santiago, ¿se nos ve la imagen? Sí, Víctor, se ve bien. Gracias, Carito. Te cambió la voz, Santiago. Gracias, Caro. Como siempre, una salvedad jurídica para el uso de estas imágenes. Les voy a leer textual. Todas las imágenes que veremos pertenecen al patrimonio visual de nuestro país y algunos lugares del mundo. Provienen de diferentes archivos y fuentes documentales, físicas y virtuales, públicas y privadas. Todos sus derechos son reservados para uso pedagógico, divulgativo, cultural, patrimonial e histórico y se prohíbe su reproducción física con fines lucrativos. Es el uso que les estamos dando hoy. En algunos momentos de esta conversación voy a repetir esto. Así como una conversación que tuvimos ya sobre la historia del acueducto y el alcantarillado en Medellín, cité mi trabajo para EPM en la Unidad de Educación a Clientes y Comunidades, pues hoy también debo citar que parte de esto que vamos a conversar hoy pertenece a la investigación de la cual hice parte para la empresa de desarrollo urbano EDU. La EDU también transformó el Cerro Nutibara y en este momento, a hoy, que es septiembre de 2020, pues continúa en obras todo lo que se hizo en este cerro. Entonces, si me lo permiten, Alfredo, y si me lo permite Cooprudea y a todos los que se están conectando, un agradecimiento a la EDU. Un agradecimiento también especial y directo a Mónica Gómez, que nos permitió compartir estas imágenes y nos permitió compartir esta investigación que entre todos construimos para que conozcamos también un pedazo de la historia de la ciudad, el Cerro Nutibara. Recuerden, voy a hacer esta aclaración o este recorderis, como dicen también algunas veces durante esta conversación. La magia que tienen las imágenes, la magia que tienen las fotografías.
Miren esto es entonces de estos levantamientos increíbles que hacen los arquitectos, que hacen todas las personas que manejan estos programas de proyección, y esto entonces haga de cuenta cómo va a quedar el cerro a futuro en una transformación que, como lo dije, adelanta la municipalidad en cabeza de la empresa de desarrollo urbano. Vamos a permitirnos ir al pasado, vamos a estar en algunos momentos del presente y todo esto nos va a servir para entender el futuro de ese lugar. Entonces, un lugar que siempre ha estado allí, un lugar que nos acompaña, un lugar que ha sido protagonista, porque tarea que no voy a revisar, ahorita van a ir a esculcar en los álbumes familiares y se van a dar cuenta que quienes hemos vivido tanto tiempo en Medellín, una que otra foto tenemos en el Cerro Nutibara y más particularmente en el pueblito paisa. Uno de esos episodios, uno de esos capítulos que vamos a ahondar en el día de hoy. Reiterando entonces el saludo a quienes se conectan, reiterando un saludo desde lo personal a mis amigos, a mis estudiantes y a quienes nos hemos fidelizado con este viernes cultural. Un tintico, bien rico, bien aromático, bien hecho, como nos guste tomarlo, sin azúcar, con chocolate. Un tintico. Aquí ya hablamos de la historia del café para que la busquen. Con este tintico, qué rico una bandeja paisa. De esas bandejas bien servidas, de esas que tienen de todo, de esas que las abuelas o las mamás le echaban y le echaban, porque ellas a uno siempre lo ven, dizque muy flaco. Ah, me estoy de redondito. Y no, venga, coma más, que es que usted está muy desganado. Por eso hay entonces todos los sabores en un solo plato. Unas arepitas hechas a la brasa, que llenan de ese olor característico todo y que nos recuerdan precisamente las cocinas. Yo no tuve la fortuna de crecer en el campo, pero cada que estoy en una finca, esos son los recuerdos que me traigo y que están anclados en algún lugar de lo que soy. El carriel, uno de los elementos identitarios más importantes de nuestra tradición en la Gran Antioquia. Porque aquí no podemos hablar ni de medellinenses ni de antioqueños, aquí hay que hablar de paisas, unos que habitamos una importante fracción de este país. Por supuesto, de la mano con un carriel tiene que ir un buen sombrero. Un sombrero que te cubra de las inclemencias del clima, un sombrero que te cuide de jaramillo, ese que a veces sale y que nos tuesta la cara, pero también un sombrero que se lleva con gusto, que se lleva con honor, que habla precisamente de aquello que somos. Ojalá estuviera yo viéndoles a los ojos. Ojalá tuviéramos un auditorio donde yo pudiera interactuar con ustedes. Pero pronto regresaremos a las conferencias de auditorio y a los recorridos de ciudad. Pero estoy seguro que, y así no los escuche en casa, creo que me van a terminar esta frase. Cuando pasa un silletero, hasta aquí los oí, es Antioquia la que pasa. Yo pienso que uno de los momentos en los que más brinca el corazón de los paisas es cuando caminan esos señores. Yo pienso que se compara indudablemente como cuando suenan las notas del himno antioqueño. Cuando pasa un silletero, sí señores, es Antioquia la que pasa. Él es el cuadro Horizontes, la obra Horizontes, del maestro Francisco Antonio Cano. Es posiblemente la obra insigne de la transición del siglo XIX al XX, posiblemente la pieza más visitada de nuestro querido Museo de Antioquia. Pero es que esa obra la traigo hoy en estas imágenes porque precisamente resume el movimiento migratorio más importante de la historia de Colombia. Ustedes saben de lo que estoy hablando, de la colonización antioqueña. ¿Cómo ahí, con esa esperanza, mirando precisamente al horizonte,
fue que unos apellidos de Medellín y de Copacabana fundaron todas las ciudades y pueblos de aquí para abajo, hacia el sur. Por eso es que a Copacabana le dicen la fundadora de pueblos. Las orquídeas, las flores. Pues sí, señores, las orquídeas antioqueñas, más que las colombianas, pero esas orquídeas antioqueñas y las bellezas de ellas han sido comparadas con la belleza de la mujer paisa, que son tan bonitas como orquídeas. Lo he escuchado una y mil veces. Nuestra fauna, representada en él, que tiene varios nombres de acuerdo al lugar donde lo ubican. Algunos le llaman el barranquero, pero hay otros que le llaman la María Soledad, uno de los pájaros, en palabras de los ornitólogos, más bellos que existe. Y es nuestro. Él vuela todavía algo libre por los cielos del Valle de Aburrá. Y quiero terminar este mosaico, por supuesto, con una imagen de los arrieros. Porque cuando pasa el silletero es Antioquia la que pasa. Cuando pasa un arriero, ahí sí que sentimos, como dicen también los abuelos, que la sangre tira, que la sangre llama. Por eso, con este mosaico de imágenes, con esto quiero resumirlos en un concepto que pertenece a nuestro patrimonio, a aquello que íntimamente nos define. Y todas estas imágenes no son otra cosa que identidad. La identidad de los paisas, la identidad de los medellinenses, la identidad de los antioqueños. Y es por eso que todas estas imágenes las podemos encontrar en un solo lugar. Cuando vamos al Cerro Nutibara, nos encontramos allí, que es un lugar para tomar café, para degustar de la gastronomía, para poder encontrar el trabajo artesanal, para poder encontrarnos con nuestras raíces, para poder encontrarnos con aquello que íntimamente somos. Si hay un lugar, entonces, que resume eso, es el Cerro Nutibara y aquella cereza en el postre. Porque qué mejor definirla que de esa manera. Por supuesto, está allí, en la cima, el pueblito paisa. Les puse tarea que iban a buscar en los álbumes familiares a ver si encontraban alguna foto en el cerro. Pero mire, yo me les adelanté. Aunque no es una imagen mía ni tomada por mi familia, muy seguramente esta es la imagen o que tenemos impresa en los álbumes o que la tenemos aquí, guardada en algún lugar de nuestra memoria. Porque no nos digamos mentiras. Aquí estamos en confianza. Entre los miles que estamos aquí, eso no sale de nosotros. Díganme si cuando tenemos visita aquí en casa, una visita de esos familiares o esos amigos que tenemos de pueblo y vienen a Medellín, o cuando viene el familiar o el amigo Rolo, diciéndolo con todo cariño, el amigo que viene de Bogotá, el país, cuando viene el caleño, cuando viene el costeño, ¿qué es lo primero que le hacemos de viaje? Pues empaque la maleta y empaque todo, que nos vamos a ir para el pueblito paisa. Ese es el lugar de Medellín. Ese es el lugar donde nos sentimos realmente identificados con todo eso que les mostré. Pero es como esa joyita. Es el lugar infantable. Es el lugar que siempre hay que chulearle a todo el mundo. Dígame si no. No me digan mentiras. Dígame si no, cuando por ahí vemos un gringo, porque nosotros les decimos gringos sin necesidad de ofenderlos, cuando uno ve a esa gente extranjera y lo ve con uno de nosotros, inmediatamente le preguntamos, oíme, ¿y vos ya lo llevaste al pueblito paisa? O se atreve uno a machacar cualquier idioma de esos que uno aprende y le pregunta al extranjero, venga, ¿usted ya fue al pueblito paisa? ¿Ya lo llevaron? Ahí nos vamos dando cuenta, entonces, el valor histórico que este lugar tiene, el punto de referencia y el punto de encuentro tan importante para la ciudad y para nuestra cultura. Entonces, después les reviso la tarea, a buscar esas fotos que tenemos de este lugar.
Quiero saludar no solo a las personas Víctor, que tenemos en nuestro chat un interno, comentario sino corto. también... Sí, señor. Dime, Alfredo. Hay una queja reiterada y yo también estoy de acuerdo. ¿Cómo pones una bandeja paisa sin chicharrón? Eso es imperdonable, Víctor. Perdóname, pues, pero a eso le falta un No te lo puedo chicharrón. creer. Es que ya me lo había Sí, señor. comido. Ah, A perfecto, mijo. reemplazar la imagen. Ok. Total. Óigame pues, saludando a la gente. Mao, qué bueno que te pudiste conectar esta vez. Sor Margarita, por aquí tenemos a Juan Caguía, que siempre está conectado y que además conecta a otros guías y que además también conecta a sus estudiantes. Aquí vemos que en Coprudea, siendo la cooperativa de profesores de la de Antioquia, también hay otros colegas profesores de otras instituciones y que también siguen este programa. Mónica Aristizábal, qué bien por aquí. Esperanza Muñoz, John Jairo Carvajal, qué bueno que estén por aquí. Podemos interactuar por este chat o si no también por el chat interno. Sigamos aquí. Cuando subimos al pueblito paisa, tenemos un lugar privilegiado, un lugar desde donde divisamos la ciudad. Pero estoy hablando de ustedes y yo, que somos personas del siglo XX y del siglo XXI. Ustedes no se imaginan la connotación tan importante que tenía ese cerro y los otros cerros de nuestro valle, porque nuestro valle tiene también esa conformación geológica muy especial. Tenemos no solo uno, sino mal contados 7 cerros dentro del valle. Estoy hablando que esta formación, junto con sus hermanitos, pero concentrémonos en el Cerro Nutibara, por supuesto que era un lugar estratégico. Y por supuesto que era un lugar de uso en su momento militar, de vigilancia. Algunos que conocen Ciudad de México, que tienen la oportunidad de haber llevado sus ojos por allí, se dan cuenta que el castillo de Chapultepec, una de las obras más bellas del patrimonio arquitectónico de ese país para el mundo, está construido encima del Cerro de Chapultepec, un lugar sagrado para todas esas familias mexicas que vivían en ese lugar. Más o menos. Y llevando las proporciones, nos damos cuenta de la importancia sagrada. Voy a decir 3 veces. Sagrada. Sagrada que tuvieron nuestros cerros para todos nuestros hermanos y nuestro afortunado y orgulloso ancestro indígena en este valle. Cuando llegaron los españoles, sí, ya les hablaré de eso, pues encontraron a estas sociedades con una relación muy íntima, no solo con este, sino con los otros cerros. Esa relación era tan importante que incluso algunos escribanos, pero sobre todo mucho de la tradición pasada de oído en oído y de boca en boca, terminó trayéndonos a nosotros muchas historias que vienen no de un siglo, sino de muchos siglos atrás. Entonces yo quiero, a partir de esta conversación que apenas comienza, que si bien para nosotros es un área protegida, sí ya les explicaré por qué es protegido, también fue un lugar sagrado para quienes habitaron estos espacios antes de la llegada de nuestros hermanos peninsulares, nuestros hermanos europeos. Hoy se percibe entonces este lugar como el lugar desde donde también vemos nuestra querida ciudad de manera panorámica. Esta es una foto, esto es uno de los render, como se llaman técnicamente, una de las imágenes que nos va a permitir viajar al futuro de este espacio en particular. Yo quiero aquí comentarles que precisamente todas estas intervenciones que va a hacer la EDU es pensando en que este cerro, pues las personas de la ciudad regresen a él, podamos regresar a él y tengamos también todo este orgullo otra vez materializado en las transformaciones que se están haciendo en él.
Por eso quería ir del pasado a lo que nos presentan al futuro. Aquí ya hemos hablado de cambio de ciudad, de transformación de ciudad y cómo ha crecido Medellín. En este caso en particular, la empresa de desarrollo urbano pensó que este pueblito también crecía y por eso le trazaron nuevas calles y le trazaron nuevas casas para que él crezca un poco y podamos estar mucho más cómodos en él, pero siempre conservando ese pasado y eso que siempre lo ha identificado. Me voy a permitir en este momento también hacerles una invitación. Esta no es una invitación del EDU, es una invitación que hago yo, Víctor, para que conozcamos todos esos proyectos que se están haciendo por la ciudad y precisamente sobre el cerro, porque nuestra invitación hoy es de Coprudea, así yo mencione algunas veces a la EDU. Historia. Hablemos de historia. La imagen que ven allí, este retrato que ven allí, se atribuye a los rasgos físicos, a la descripción de un hombre muy joven. Pero también hay que tener en cuenta que es que la esperanza de vida antes era muy corta. Entonces, una persona, un hombre de 15 años, cómodamente ya podía haber encargado 1 o 2 hijos y ya podía enlistarse en los ejércitos. Era muy joven. Dicen que de menos de unos 30 años, que no había llegado a las 3 décadas. Ese señor fue el primer europeo, el primero llegado desde esas tierras que divisó este valle. Él estaba bajo las órdenes del mariscal Jorge Robledo. Miren qué oportunidad tan interesante esta que nos brinda Coprudea de ver la firma de don Jorge Robledo. Pero si bien estoy hablando del mariscal y de su firma, el 24 de agosto, reciente volvimos a celebrar esa fecha, el 24 de agosto de 1541, el que están viendo ahí, un lugarteniente, don Jerónimo Luis Tejelo, se asoma por lo que hoy más o menos es Belén, hacia allá por Belén, se asomó y divisó un valle donde volaban las aves, donde a lo lejos pudo alcanzar a ver algunas viviendas, donde reconoció también a lo lejos algunos cultivos. ¿Y qué hizo? Llegó y cogió uno de los soldados más jóvenes y lo devolvió. Lo devolvió para donde el mariscal Jorge Robledo y le dijo, es posible que ese valle que tanto nos están mencionando ya lo hubiésemos encontrado. Es entonces un 24 de agosto de 1541 cuando los españoles, cuando los europeos descubren para ellos el Valle de Aburrá. Bajan, conocen y empiezan el intercambio con todas las personas que vivían en este lugar. De eso se habla mucho, de eso se ha escrito y se ha investigado también algo muy bueno, algo que merece una revisión mucho más a fondo. Esta conversación no es para hablar de leyenda negra, de buenos, de malos. Estamos hablando que este señor encontró una sociedad aquí con una relación muy importante con sus montañas. Cuando llegaron entonces los conquistadores españoles, encontraron que nuestro valle no era tan rico en oro. Ellos estaban preguntando por oro. Pensemos también, no estoy reivindicando ni sacando en limpio, pero pensemos cómo pensaba esta gente hace 500 años, 400 años. Ellos encontraron aquí que sí es muy relevante y que afortunadamente cronistas como Cieza de León, que ahorita lo citaré de manera textual, veía que el desarrollo que habían encontrado aquí de caminos era muy importante, muy importante. Nuestros caminos, lo leí hace poco para la preparación de esta conversación, se pueden datar en algo más de 1000 años, un poco más de 1000 años desde el presente. Y son caminos muy bien diseñados. Estos españoles también encontraron un comercio de sal muy bien organizado. Entonces ellos vieron que esa relación
con las montañas era admirable. En España, en Europa, ya había un desarrollo distinto, no podemos comparar, es un desarrollo distinto de la arquitectura y se conocían entonces unos alcázares. Es una estructura similar a unas murallas de protección, eso es un alcázar, y él lo vio similar en algunos de los bohíos con su desarrollo arquitectónico en redondez y con el techo encima de paja, similar a los alcázares, y uno de los primeros nombres que recibió esto fue precisamente el Valle de los Alcázares. Entonces, qué particular. En esta pintura, en este fresco del maestro Pedronel Gómez, vemos precisamente la relación que tenían los indígenas con muchos elementos. Para los indígenas, las montañas eran sagradas. Y ellos entendían, al igual que como observamos nuestra morfología, como observamos nuestro cuerpo, entendían que toda esta osamenta, la columna vertebral, era como la columna vertebral que ellos podían observar en las montañas. Pero una montaña separada de todas las que están unidas, eso era raro, eso era distinto. Por eso era motivo de adoración. Ellos entendían que una montaña sola y separada era distinta. En esa adoración que tenían nuestro pasado indígena, pues también había adoración por las aves, por la flora y por el oro. El oro no era este elemento de intercambio, no era este metal por el cual ha habido muertes, por el cual ha habido saqueos. No, el oro era una cuestión sagrada y solo para los que eran también sagrados. Entonces el oro era precisamente para las familias más importantes y el representante más importante de esa familia. Los reyes, que nosotros aquí los llamamos, gracias precisamente a los escribanos, caciques. Entonces, en esta pieza, como lo dije, del maestro Pedronel Gómez, que la podemos visitar en la estación Parque Berrío del metro, vemos esa relación de los indígenas con el metal. En esta imagen que podemos tomar hoy, cualquiera que haga estos vuelos regionales, cuando nos acercamos a nuestro aeropuerto y que todos, o es mi caso, siempre estoy pegado en la ventanilla buscando algunos edificios conocidos y todo eso. En esta foto podemos ver en primer plano el hermanito del Cerro Nutibara, el Cerro El Volador. Y allá, en segundo plano, el Cerro Nutibara. Vemos un pedacito de nuestro río, ya hablamos de la historia del río. Y es aquí donde yo debo comenzar a citar la escasa biografía que existe en la época prehispánica con relación a Medellín y a nuestro territorio. Más bien escasa, difícil de ubicar y por paleografía difícil de leer. Pero nos queda la tradición oral que nos llega hasta hoy. Se dice, en la poca bibliografía que hay, pero mucho en lo que han ido contando, que podía tener connotaciones, óigame en esto, masculinas y femeninas, o que podía tener connotaciones para los dos dioses más importantes que ellos tenían. Por supuesto, siendo un cerro más grande, el del primer plano, el volador, siendo un cerro más grande, más corpulento, era el cerro para el sol. O podía tener connotaciones masculinas, el cerro macho, el cerro hombre. Mientras que allí el otro, más pequeño, más redondo. Sin permitirme ser muy gráfico, ni mucho menos, pero quizá con la connotación de un seno femenino, de un seno femenino. Comenzó él a tener connotaciones precisamente con lo femenino y con la luna. Les reitero, la escasa biografía, el poder no entender o no habernos dado al trabajo de entender la voz de los que estuvieron aquí,
se perdió gran parte de nuestra tradición cultural. Entonces, lo que yo estoy hablando habla precisamente o de la especulación, o lo reitero, del voz a voz que ha pasado durante siglos. Lo que sí es la evidencia arqueológica. La evidencia arqueológica de los vestigios prehispánicos que existen no solo en estos dos cerros, sino en los otros 5, evidencia que sí fueron importantes, evidencia que sí hubo algún elemento de vivienda, sí evidencia que, como lo voy a hablar enseguida, era un lugar ritual sagrado. Gracias a esta investigación tenemos precisamente la oportunidad que vean ustedes las reconstrucciones, que vean ustedes los dibujos de un corte longitudinal y transversal y en planta de una tumba característica de las sociedades que habitaron este lado del país y precisamente nuestro valle. Saben ustedes que estos cerros han tenido evidencias arqueológicas de enterramientos primarios y secundarios. ¿Qué es eso? Con todo respeto, lo voy a comparar con el rito católico. Los cuerpos mueren, van a putrefacción algunos años, se sacan los restos y los restos son llevados a un entierro secundario. Discúlpenme si fui muy escueto. Nuestro pasado indígena, nuestros ancestros indígenas pensaban, creían dentro de su cosmología y su cosmogonía que había vida después de la vida. No vida después de la muerte, vida después de la vida. Y lo que usábamos en esta vida quizá era necesario en la otra vida. Este tipo de tumbas de cámara lateral nos recuerda también el útero femenino. Tener la posibilidad de volvernos a conectar con nuestra madre. En el pensamiento de ellos, la madre tierra. Para que ustedes en casita me entiendan y ayudados con el dibujo, había un pozo. Se excavaba un pozo y hacia uno de los lados, a veces con orientaciones por observaciones astronómicas o por la salida y por donde se ocultaba el sol, se excavaba la cámara lateral. Se disponía o el cuerpo o el segundo enterramiento con todo lo que él necesitaba en la otra vida y se sellaba la cámara. Una vez sellada la cámara, se sellaba el pozo. Es por eso que a veces, tristemente, la cámara colapsa y se hace un hueco en algunos lugares. A veces el trabajo de los arqueólogos es ver dónde colapsaron las cámaras o darnos al trabajo de buscar estas tumbas. Nuestros cerros han tenido presencia de estas tumbas. No me pregunten en qué lugares, porque por supuesto es patrimonio de la nación y segundo hay que salvaguardarlo de los guaqueros. Entonces hay que protegerlos además para las nuevas generaciones de arqueólogos y antropólogos donde también son aulas de estudio. Esta es la línea de tiempo de lo que se ha encontrado de los vestigios arqueológicos que hemos tenido en el Valle de Aburrá, que va desde los 10.000 años antes del presente, con esas sociedades de cazadores y recolectores, hasta bien entrado el siglo XIX, con transición al XX y las primeras décadas del siglo XX. Muchas de esas son las evidencias que guardan los arqueólogos. Un saludo muy especial a mi colega y amigo Pablo Aristizábal. Él se ha encargado durante años de salvaguardar y rescatar nuestro patrimonio arqueológico y gran parte de esto pertenece también a su investigación y a su vida entera. En el Cerro Nutibara se han encontrado entonces evidencias más o menos desde el siglo XVI hasta en el Cerro Nutibara se han encontrado evidencias desde el siglo XVI, un poco anterior, hasta la actualidad. Gracias a esta invitación
y gracias a que gentilmente podemos usar las imágenes de la investigación de la empresa de desarrollo urbano, les voy a mostrar una tumba en su interior. Esta es una fotografía precisamente de una cámara lateral, miren ahí la puerta que lleva al pozo. Y esa es una vara de medición para que ustedes se hagan una idea de cuál es la medida. Cada color tiene 10 centímetros. Entonces, miren el tamaño y por supuesto se utilizó un ojo de pez para tener mejor visibilidad. Entonces, como lo he dicho siempre, gracias a Coprudea por permitirnos ver estas imágenes y permitir que no solo yo, sino otros profesionales lleguen hasta la comodidad donde ustedes estén con este tipo de narraciones y con estas imágenes. Les decía que entonces el Cerro Nutibara tenía una evidencia importante de la arqueología, pero nos da luces también cuáles eran los rituales o cuál era la cotidianidad que allí se llevaba a cabo. Ya les dije que tenía connotaciones hacia la diosa Luna. También se escuchan relatos con relación a las mujeres, pero la presencia de estos objetos que están viendo ratifica entonces que allí hubo presencia femenina. Por favor, aquí no vamos a hablar de machismos y feminismos del siglo XX y XXI. Estamos hablando de sociedades de hace muchos siglos atrás. Las mujeres tenían el encargo de los tejidos. Eran ellas quienes hacían los tejidos. ¿Que hubo hombres que se dedicaron? Quizás sí, por supuesto, pero ellas estaban encargadas del trabajo de tejidos. Para que me entiendan y sin tratar de ofender su inteligencia, se tomaban fibras animales o fibras vegetales y se hacían unos hilos con ellas, unos hilos. Cuando tenías un hilo más largo, cogías ese hilo y lo ensartabas a través de los ojales que tienen los volantes de uso. Lo ponías a voltear como un trompo y ese girar cuasi eterno hacía que ese hilo se pusiera más y más y más delgado, más y más fino para permitir el tejido. Miren la belleza de ornamentación que se ha encontrado en los volantes de uso del Cerro Nutibara. Entonces, allí sí estaban las mujeres. Y una que me gusta mucho, que me parece muy bonita y metafóricamente muy bella. Se cuenta que las mujeres iban a parir al Cerro Nutibara. Era el lugar donde daban a luz a los recién llegados y que con precisamente la sangre y los líquidos de la placenta también se bendecía estos espacios. Entonces miren qué connotación tan bella la que tenían nuestros indígenas con el cerro. Quise repetir esta imagen para que entonces quien me escuchó toda esta narración se dé cuenta de la diferencia que tenemos los del hoy con los del ayer. La diferencia que tenemos el hombre occidental con todo ese saber prehispánico e indígena que afortunadamente se conserva en algunas de nuestras sociedades por nuestra gran Latinoamérica y en Colombia. Para nosotros son elementos protegidos. Ahorita rápidamente les hablaré de eso. Pero lo que para nosotros es un área protegida, para ellos era sagrada. Miren qué diferencia tan grande. Y no es una diferencia de sinónimos, no es una cosa etimológica. Lo que para ellos era sagrado, para nosotros es protegido. Esta imagen me gusta mucho. A veces también, y voy a repetir otra que ya sabrán, ay, no, claro. Esta modelación es una modelación que a mí me ha servido y que nos ha servido demasiado en los estudios de ciudad para abordar muchos elementos. Gracias al Centro de Modelamiento de la Subgerencia de Diseño e Innovación de la empresa de desarrollo urbano, es que les voy a mostrar Medellín, cómo se desarrolló.
¿Y cómo es esa importancia de tener protegidos los cerros? Y la importancia de tener protegido nuestro cerro Nutibara. Lo que ustedes están viendo son las montañas del valle. En la parte superior, entonces, la montaña, la ladera que ven ahí, es la ladera oriental del valle, y la que ven entonces hacia ustedes es la ladera occidental. Y la línea que están viendo es nuestro río, el río Medellín. ¿Que la máquina del tiempo no lo han inventado? Vea que sí. Esa manchita blanca que ven ustedes allá, en ese lugar, era la Medellín del año 1921, con un poco más de 90.000 habitantes. Esto lo hablamos cuando hablamos de la historia del río, que nuestra ciudad es atípica, no está al lado del río. Miren que ya estaba allá arriba. Eso que les estoy mostrando es el hoy Parque de Berrío, es el hoy toda la comuna La Candelaria, es hoy el barrio San Benito y todos estos lugares por donde empezó la ciudad. 1921. 1928. En 7 años pasamos a tener ya más de 120.000 habitantes. Y es en este momento, desde esta época, como lo hablamos cuando hablé de la historia del barrio Laureles, cuando los habitantes de Medellín miraban para el frente y decían la otra banda. Miren que todavía no hemos vencido al río. La ciudad no se ha venido a la otra banda. 1945. Miren que ya el cerro está rodeado por la ciudad. Miren el otro cerro al norte, el cerro El Volador, también allí protegido, rodeado por la ciudad. Ahí está el trazado de Laureles, ya vemos las principales vías, ya vemos todo el área del aeropuerto ya envuelto por la ciudad. 1945, más de 270.000 habitantes. En 1963, más de 740.000 habitantes. 1981. Ya por mucho habíamos pasado el 1.300.000 habitantes en Medellín y ya habíamos poblado las laderas, ya comenzábamos a subir, ya comenzaba la ciudad a expandirse en esa mancha urbana. En el 2012, aquí los muchachos de modelación lo hicieron en un cordón rojo, pero realmente se llama el cordón verde o la franja verde. Es hasta donde debería llegar la ciudad, hasta donde se legisló para proteger la ciudad. En ese cordón verde, en esa área verde, en ese sendero verde, es a donde debería llegar la ciudad. Estoy hablando del 2012 y ya habíamos superado de nuevo por mucho los 2.300.000 habitantes. Hoy, en el 2020, más de 2,5 millones le otorgamos a una población de más de 4,5 millones en el área metropolitana. Y es ahí donde hay que recordar a los abuelos. Ellos decían, yo me acuerdo, alguna vez vamos a tener que subir al segundo piso de Medellín. Señores, gracias a esta modelación, venga, me los llevo para el futuro. En el 2030, la esperanza, la planeación, lo que se dice es que vamos a superar los 2.800.000 habitantes. Y miren por mucho lo que ha pasado, esos senderos verdes, ese cordón verde. ¿Entienden otra vez la importancia de conservar nuestros cerros? Que sean, como nos han dicho tanto, los pulmones de un valle con cada vez más problemas de calidad de aire. Rapidito. Siempre hablamos de los 7 cerros, que los 7 cerros, que los 7 cerros. Les voy a renombrar para que repasemos de izquierda a derecha, o sea, de norte a sur, la ubicación de nuestros cerros tutelares. Esos cerros que fueron sagrados para los indígenas.
Entonces, comenzando en el norte, el Cerro El Picacho, el Cerro Santo Domingo, el Cerro Pan de Azúcar, el Cerro El Volador, el Cerro El Salvador, el Cerro La Asomadera y nuestro invitado, el Cerro Nutibara. Aquí hay un cuadro que habla precisamente de su altura, la altura a la cima, la extensión, los barrios que lo rodean. Pero aquí lo importante entonces es volver a entender que esos miradores estratégicos hoy ya paulatinamente los fuimos entendiendo como esos lugares a los que se puede regresar con deporte, con actividades culturales, porque son entonces protegidos para todos los que vivimos aquí. Mírenlo ahí. Aquí les hablaba yo entonces de por qué son protegidos. Aquí me toca hacer ese puente hacia la institucionalidad para entender el por qué un área como de esas debe ser protegida, debe ser salvaguardada. Él es un ARPE, un área de recreación y parque ecológico Cerro Nutibara. Ese es como el nombre completo. Si él tuviera cédula, él es el nombre completo de nuestro cerro. Pero venga, les contesto rápidamente el por qué el Cerro Nutibara es un área protegida. Allí, en el cerro, habitan más de 76 especies de fauna. Y cuando hablo de más de 76, no solo las aves, mamíferos, insectos, reptiles, ofidios, son los que habitan allí en un equilibrio muy vulnerable, muy vulnerable. En el Cerro Nutibara hay más de 100 especies de flora y ellos han inventariado más de 4.500 árboles. Algunos árboles fueron traídos de lejos, algunos árboles se introdujeron, pero están esperando que ellos tengan un ciclo de vida para irlos reemplazando por nuestras especies nativas y mejor aún por nuestras especies endémicas. Muchachos, como estamos viendo el cerro hoy, nunca lo habíamos visto en nuestra historia. Miren lo que acabo de decir y se los voy a demostrar a través de las fotos históricas. Hoy sí nos hemos preocupado por los árboles en nuestros cerros. Antes ellos estaban realmente al desnudo y con pequeños arbustos. Entonces ahí hablamos precisamente que hay que proteger estos espacios porque allí hay una regulación climática importantísima. Todos los que conocemos el cerro hemos subido alguna vez hasta sus espacios y nos hemos encontrado con que allá hay otro clima y hay otro aire. Y ventea muy rico, como decimos los paisas. Allí ventea distinto, no solo por el encañonamiento de los vientos, sino que precisamente allí se encuentran varias corrientes y hace que haya una muy buena calidad de aire. Y esto me gusta mucho. El cerro pertenece también a la conectividad ecológica tan importante para este valle. A partir de mi cercanía con esta investigación y todo eso, me doy cuenta que los cielos del Valle de Aburrá son cielos atravesados por aves migratorias que encuentran descanso y alimento en nuestros cerros. Y óigame en esto, en las lagunas del Parque Norte o en la laguna del Jardín Botánico. Yo no sabía eso. Y me doy cuenta que precisamente el cerro también, hoy comunicado con los nuevos senderos verdes y con todo lo que se hizo en parques del río y todo eso, han beneficiado esa conectividad para una cantidad de especies. Entonces entiende uno que cuando le explican estas cosas, el cerro no es solamente ese lugar turístico, ese lugar para ir a tomar fotos, sino que debemos ser más conscientes que no estamos solos en este valle, sino que también los animales merecen y la fauna merecen también su santuario. Me voy a permitir compartirles esto. Todos estos sonidos fueron grabados por un biólogo al servicio
de toda esta investigación allí en Ledú. Disfruten de esto. Como les dije, el biólogo se madrugó tempranísimo o anocheció allí porque ellos tienen distintas conductas. Todos esos sonidos grabados en ese cerro. Y debo decir que lastimosamente muchos de nosotros habitamos barrios donde un pajarito ya no se oye, donde ya la fauna en pleno declive. Regresemos a la historia. Y hablando precisamente de la historia, debo mostrarles esta imagen de la comisión coreográfica del maestro Ramón Torres Méndez, porque para la época pues no tengo una imagen ilustrativa y del personaje que voy a hablar no hay una imagen. Por supuesto, no una fotografía, no se había inventado. Entonces, esta era más o menos la moda, la ropa que utilizaban en una ciudad como Medellín para la época colonial. Me voy hasta la colonia, me voy atrás a la época colonial para buscar cuáles son los registros más antiguos de propiedad de ese cerro. Y resulta que tenía apellido y todo, tenía sobrenombre, perdón, tenía un sobrenombre el cerro. Pertenecía a una mujer. Una mujer era la dueña. Ahí es una cosa muy interesante de rastrear, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, las mujeres cumplían otros papeles dentro de la sociedad y entre ellos no era la tenencia de propiedades. Nada raro que esta mujer hizo todo lo posible para registrar como propietaria. Y digo yo que hizo todo lo posible porque su apodo habla mucho de ella. Se habla que era una mujer recia, con un geniecito muy grande y que mandaba sin querer mandar, una gran mandona, y la comparaban con una cacica. En la Medellín de aquella época la llamaban la cacica y cuando miraban hacia ese cerro decían el cerro de la cacica. De los registros más antiguos de propiedad que hay de ese lugar está en 1665 a nombre de doña Marcela de la Parra y Márquez, apodada la Cacica. Voy a abrir un poquito esta ventana. La Cacica. La Cacica hizo todo lo posible para que el título de propiedad de El Cerro estuviera en manos de sus hijos, principalmente sus hijas, y que ellas tuvieran una muy buena dote, ¿cierto? Que pudieran respaldarse en la propiedad de ese lugar para poder establecer o buenos matrimonios o buenos negocios. Entonces vemos la importancia que tenía y la relevancia que tenía ese segmento dentro de la ciudad. Vamos a la imagen que les prometí y que siempre uso porque me parece increíble. Ustedes no saben el sentimiento incluso de ternura que me produce esta imagen. Ahí está Medellín en todo el centro. Miren ahí la fuente de la Plaza Mayor y Parque de Berrío, pero me quiero concentrar a la derecha de la imagen. Miren cómo los caminos van hacia el sur. Esas líneas que están viendo ustedes ahí son los caminos que llevaban entonces desde Medellín a las personas a las poblaciones del sur. Por encima hay unos caminos que iban a El Poblado, ¿cierto? Al poblado de San Lorenzo. Véanlo, ahí está el poblado con el número 12. Pero abajo, en el extremo inferior derecho de la imagen, y esto les va a sonar
a Villancico, mírenlo por favor, saliendo de la iglesia y encontrándose hacia la villa de la Candelaria de Medellín, es lo que suena a Villancico, el camino que lleva a Belén. Ese camino importantísimo también llevaba a otro poblado, el poblado de los Yamesíes, así se le llamó también a ese espacio en algún momento, pero el camino que lleva a Belén. Miren que el camino que lleva a Belén cruza el río, importantísimo, 2 veces. Ese camino cruza el río y después una quebrada. Y miren ahí, al lado del poblado de Belén, al lado de esas casitas, este dibujante nos dejó una evidencia muy antigua del año 1790 al Cerro de la Casica. Miren los arbolitos dibujados por este señor. Entonces miren que el cerro ya era un elemento importante de denotación de la geografía de nuestro valle. Se los presento, una familia importante de finales del siglo XIX. Esta familia, debo, ¿cierto?, aportar la historia e irme brincando algunos segmentos de ella, pero esta es la familia que encontramos como propietaria del cerro. Se los presento, vea, ahí está el patriarca sentado con la matrona y todos ellos son sus hijos. Se los presento. Él es don Apolinar Cadavid Restrepo. Cadavid. Don Apolinar Cadavid también fue fundador de uno de los pueblos del suroeste antioqueño y lo encontramos como uno de los hombres más ricos de Belén, propietario de una cantidad de terreno en Belén. Ya saben para dónde voy. A finales del siglo XIX y muchas personas entradas en años, ustedes que saben que me gusta conversar con adultos mayores o que consulto gran parte de la bibliografía escrita años atrás sobre la historia de Medellín, es ahí donde está otro de los denominativos más sugerentes de esta historia, el Cerro de los Cadavides. Véalo ahí, de la familia Cadavid. Una familia con mucho dinero, emparentamos de Pepe Sierra. Recuerden que la esposa de Pepe Sierra era Zoraida Cadavid de Sierra, emparentados entonces con estos Cadavid. Estos señores, esta familia en particular, ese señor que ven tan elegante, era el dueño del cerro. Pero llega un momento en el que la municipalidad, el gobierno de Medellín, se sienta con él a negociar. Y entonces es ahí donde empieza la historia de El Cerro para la ciudad de Medellín. Alfredo, vos que sos ahí de la cooperativa y todo eso, ¿vos me podés autorizar un préstamo de 50.000 pesitos? ¿O con quién puedo gestionar ese pago, ese préstamo? Presto yo, Víctor. No, pero es que vos me haces firmar un poco de cosas. Vos me haces firmar un poco de cosas. Yo creo que Coprudea es más fácil que me lo preste ellos. O si me los presta usted, le vamos a dar un buen ucho. También, seguridad que sí. 50.000 pesos. Hombre, con 50.000 pesos todavía uno puede comprar cosas en el hoy. Todavía tenemos poder adquisitivo con 50.000 pesos. 5 bombombones de 10.000 pesos. Ahí están, 50.000 pesos. ¿Por qué estoy pidiendo prestados 50.000 pesos? Que no se les olvide. En el año 1927, el municipio de Medellín le compra a la familia Cadavid el cerro para convertirlo en un lugar de ciudad. 50.000 pesos. Que esta fuera mi clase de historia y patrimonio o mi clase con los guías de ciudad, este sería uno de los datos importantísimos. Aparte que convierten esos datos bacancitos, esos datos de cuando uno toma tintico
o se toma una cervecita por ahí, que uno le dice al otro, ve, vení, vos no sabés, resulta que el Cerro Nutibara costó 50.000 pesos. Esta es la época en la que se compró el cerro para la ciudad de Medellín. Mírenme esta belleza de imagen. Ahí está el río Medellín rectificado. Todavía no lo habían canalizado. En la rectificación del río. Esa canalización que están viendo ahí todavía existe, porque resulta que esta foto se tomó desde un puente colgante que hubo a la altura del hoy puente de San Juan. Entonces esta foto está tomada desde la altura del puente de San Juan hacia el sur. Miren ahí el cerro a finales de los años 20, comienzo de la década de los 30, 40. Miren esa vía recién abierta, recién estrenada, que llevaba incluso la energía eléctrica y que hoy conocemos en la historia como el Paseo de los Libertadores. Y en el extremo izquierdo de la imagen, el lote donde hoy se encuentra el edificio de EPM. Muchachos, eso fue hace más o menos unos 80, 90 años. Y si esto fue hace 80 o 90 años, con el cerro allá al fondo, ya detallaron que no tiene árboles. Ya detallaron que está semidesnudo. Miren la imagen que pudimos tomar desde el edificio de EPM días antes del inicio de la construcción de Parques del Río. Miren entonces los árboles ya en la presencia del cerro. ¿Cómo ha cambiado esta ciudad frente a nuestros ojos? Cómodamente, esta imagen puede estar guardada en la memoria de alguno de nuestros abuelos. Y esta ya es la imagen que tenemos guardado nosotros, nuestros contemporáneos, para ser transformada a la imagen que tenemos hoy de la ciudad con Parques del Río. Esta imagen es increíble, increíble. La fotografía Jorge Obando, la fotografía identificada ya como Río Medellín, Cerro Nutibara, con un balsero. ¿Se acuerdan que les dije 2 veces que se acordaran del camino de Belén que vencía al río? Pues precisamente tú llegabas en el camino y te encontrabas con el río a la altura más o menos de donde hoy tenemos el puente de Guayaquil. ¿Qué hacías? Exponerte a meterte a las aguas del río. Si había llovido, ustedes lo conocen, cuando llueve nuestro río es bravo, él se crece. Si vos ibas para Belén de Medellín, nada raro que llevaras cosas, el mercado quizás. Vos no ibas a exponer a que se te mojaran las cosas. Reitero, hablo como se habla en el pasado, no tengo un pelo de machista, pero tú no querías que tu esposa, tus hijas, tu querida, se le mojara el vestido. Opción, un balsero. Vos le pagabas moneditas de centavos para que te ayudaran a cruzar el mercado, te cruzaran a las mujeres o no exponer a tu caballo. Porque meter al caballo precisamente a que se le dañara una muñeca era una pérdida gravísima. Entonces, balseros. Esta pregunta me la han hecho muchas veces. Ya hablamos del río Medellín, que si el río Medellín fue navegable. No. Había balseros que pasaban personas de orillas a orillas por moneditas de centavos y en algunos momentos del año. Dame esta imagen. Una imagen del uso que se le daba al río más o menos a la altura del hoy Cerro Nutibara, más o menos a la altura del hoy Barrio Triste para las maderas. Las maderas eran traídas desde Envigado, que era donde se encontraban las maderas más gruesas, porque estaban los árboles más antiguos de todo el Valle de Aburrá.
Fuimos deforestando, deforestando, deforestando. Nuestra arquitectura gastaba mucha madera. Es por eso que en Envigado hay todavía una vereda que se llama La Catedral. ¿Por qué? No por la prisión del innombrable, del que no quiero decir su nombre, no. De allí salieron las maderas para la Catedral de Medellín. Eso lo conté cuando hablé de iglesias. Y resulta que allí se cortaban las maderas y mire, las mandaban por el río para que llegaran aquí. Es por eso que ese municipio se llama Envigado, el lugar de donde salen las vigas. A esta historia llega el Consejo Municipal de Medellín, de la mano con la Sociedad de Mejoras Públicas, que en el año 1929 nos preguntó a los medellinenses cómo queríamos que se llamara el Cerro Nutibara. Y hubo urnas en varios lugares de la ciudad y se le preguntaba a las personas cómo querían que se llamase el nuevo cerro, ese que hace 2 añitos habían acabado de comprar. Se pusieron entonces unas opciones. El segundo nombre que ganó, el de mayor votación, fue Cerro de los Alcázares. Señores, por nada estuve yo hoy contándoles esta historia del Cerro de los Alcázares. Ese fue el segundo nombre más votado. Y entre los nombres que quisieron los medellinenses ponerle, estuvo también el de Cerro Aburráez, Cerro de Ayacucho, Cerro de Bárbula, pero finalmente, desde 1929, ese lugar se llama Cerro Nutibara. ¿Por quién? No por un hotel de lujo que está todavía en nuestra memoria, no por la calle importante que atraviesa Laureles, no señores, por el cacique Nutibara. Y me voy a permitir leerles de manera textual de Pedro Cieza de León, un conquistador español destacado por su labor como cronista e historiador en el siglo XVI. De él voy a leerles solo un párrafo de algunos que escribió sobre nuestro cacique Nutibara. De Pedro Cieza de León. Nutibara fue el rey más poderoso, pues tenía muchos súbditos, tierras, caudales y un ejército bien armado, capitaneado por su hermano llamado Quinunchú. Venía creciendo su reino desde Urabá. Y además, los pueblos vecinos le pagaban abundantes y ricas contribuciones. Le daban en tributos mantos y joyas de oro. Cuando iba a la guerra, le acompañaba mucha gente con sus armas. Las veces que salía por estos valles, óigame esto, caminaba en unas andas engastonadas en oro y en hombros de los principales, porque no le dejaban tocar el piso. Pedro Cieza de León en el siglo XVI, hablando precisamente de el cacique Nutibara. Hombre, me toca decepcionarlos un poquito. El cacique Nutibara no vivió en el Cerro Nutibara, como le he escuchado a algunos guías, como le he escuchado incluso a algunos allí en otros idiomas, que es que allí vivió el cacique Nutibara y que por eso le pusieron el nombre. No. El cacique Nutibara murió traidoramente, lo mataron por la espalda y resistió mucho tiempo y fue una resistencia bastante grande a la llegada de los recién llegados. Con muchas esposas, con una descendencia grande. Nada raro que alguno de nosotros
lleve la sangre del cacique Nutibara. El cacique Nutibara fue entonces esa figura en la cual, y esto me hubiera gustado mucho, se pensó en que ese cerro tuviera su nombre y el cerro El Volador, el cerro Quinunchú. Y esto me gusta mucho, esto ya lo he dicho en estas invitaciones, porque yo fui muy preguntón y lo sigo siendo. Yo fui ese niño fastidioso que mi mamá tenía que buscar las respuestas y que las secaba además porque debía llamar a alguien porque yo no me podía quedar sin respuesta. Me gusta mucho que una figura como esta, también representada en el hotel y la calle, nos permita a nosotros, los que habitamos esta ciudad, preguntarnos siquiera quién era él. Y que haya alguien, oportunidades como estas, o consultar en los libros para darnos cuenta también de nuestro glorioso pasado indígena. Entonces había que inmortalizar a este señor. Un señor que hay descripciones, como lo leí de Cieza del León, pero miren que ahí no dijeron si era narizón, si era orejón, si era dentón. ¿Cómo ponerle rostro a alguien que no hay cómo registrarlo? Encargaron entonces una escultura monumental que le hiciera honor y encargaron nada más y nada menos que a José Horacio Betancur Betancur. Él vivió entre 1918 y 1957 y 3 años antes de despedirse de nosotros nos dejó el cacique Nutibara. Una obra que peregrinó por muchos lugares de Medellín para finalmente encontrar su majestuoso lugar donde se encuentra hoy. Ella estuvo en varios lugares, aquí precisamente en el taller. Miren al escultor al lado de la obra para que entiendan la magnitud, para que entiendan el tamaño. Hoy debe estar salvaguardada con unos metros y con una rejilla y con unas plantas para que no la convirtamos en una atracción y subamos los niños y les tomemos fotos. No, respetemos las esculturas. Entonces, mírenle el tamaño que ella tiene. Estuvo alguna vez en una casa en Laureles, de ella hablé, el Jardín del Arte. Ahí tuvimos a el cacique Nutibara. Mírenlo allá atrás, en segundo plano. ¿Sabían que estuvo frente al Palacio de la Gobernación de Antioquia? Ahí estuvo algún tiempo. Mírenla ahí. También algunos la recordamos precisamente en el Jardín Botánico de Medellín, para que finalmente estuviera donde debería estar, en el lugar que lleva su nombre, en el Cerro Nutibara. Ustedes son muy observadores y vuelvo y les digo que que extraño demasiado el no tener un auditorio y poderlos ver a los ojos. Aquí sería la pregunta esa de 5 para el estudiante Pilo o para ustedes que son tan observadores. ¿Qué le hace falta a la escultura? Mírenla bien. A ella le hace falta algo. ¿Qué creerían? Sí, señores. El arco y la flecha. Miren qué musculatura la que tengo yo de puro cacique, ¿sí o no? El arco y la flecha. Esta escultura me parece increíble, me parece maravillosa. Miren el Cerro Nutibara, cuando se le abrió la vía, cuando se permitió entonces abrir esa vía, y la vía permitió llevarle energía eléctrica. Hace muy poco conversaba yo con un buen amigo periodista, con Ronald Castañeda del diario El Colombiano, y hablábamos precisamente de la historia del cerro y de la historia del verde en Medellín. Yo tengo 40 años, de los cuales 40 he vivido en Medellín. Hoy estamos viviendo un Medellín más verde que lo que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. No es para debatir, no es para pelear, es para que conversemos con un cafecito y para que lo veamos también, además, con la evidencia fotográfica.
Importante ver eso. Miren entonces ahí el cerro, en esas primeras décadas de los años 30, cuando ya era un bien municipal. La Sociedad de Mejoras Públicas, aprovechando la apertura de la vía, construyó un restaurante. Y era un restaurante donde las personas tenían la posibilidad, incluso, de escuchar en vivo orquestas como la de Lucho Bermúdez. Algunas fotografías hemos tenido, algunas no las traje porque no se permitió los derechos de difusión, pero era un restaurante de la Sociedad de Mejoras Públicas. Antes de la construcción de ese restaurante, la fábrica de licores de Antioquia cumplió 50 años. Hace 50 años. Y allí hicieron algo que quedó gustando en la historia de la ciudad. Enseguida les cuento qué fue eso. Ustedes dirán, ve, se le fue una foto de otra conversación. Hombre, estamos hablando de cerro y no sé qué hace una foto de el embalse Peñol Guatapé. Ustedes me creerían que esta historia que les estoy contando tiene relación con el embalse Peñol Guatapé y más precisamente con el antiguo pueblo de El Peñol. Sin el Peñol, sin que lo hubiéramos sumergido bajo esas aguas, no tuviéramos el pueblito paisa. ¿Cómo así? Resulta que a esta historia debo invitar a un arquitecto y ese arquitecto tomó una decisión. Sí, señores, traer elementos desde el antiguo Peñol en plena demolición para construir lo que están viendo. La fábrica de licores de Antioquia celebró 50 años y para la celebración armaron una maqueta de materiales muy endebles que reproducía un pueblito y eso gustó mucho y caló tanto que el municipio demolió el restaurante de la Sociedad de Mejoras Públicas y era el lugar idóneo para construir nuestro pueblito paisa. Por eso cuando ustedes regresen allá y miren cada puerta, cada ventana, cada chambrana y muchos de esos decorados, recuerden que fueron traídos desde el Peñol. Desde allí fueron traídas todas esas maderas para poder que este señor, don Julián Sierra, en el año 1975 nos construyera una réplica de los pueblitos de la colonización antioqueña. El pueblito paisa es una réplica de los pueblos antioqueños o de la Gran Antioquia, de la colonización antioqueña, de más o menos el año 1900. Miren qué increíble foto. No nos digamos mentiras. Muy pocos de nosotros habíamos visto una fotografía de la construcción del pueblito paisa. Increíble. Ahorita Alfredo me prestó 50,000. Hombre, Alfredo, ya necesito es 2.100.000 pesos. Porque es que 2.100.000 pesos costó en el año 1978 el pueblito paisa. Sí, señores, nos lo entregaron el 3 de marzo del año 78 con una inversión de 2.100.000 pesos. Ahí estuvo el alcalde, estuvo el secretario de turismo, estuvo Raimundo y todo el mundo. Y este cuarentón nos sigue acompañando con orgullo hasta el hoy. En esta historia debo invitar también a Empresas Públicas de Medellín. No se llamaba EPM, todavía se llamaba Empresas Públicas de Medellín. Y aprovechando la altura del cerro, para poder aprovechar la gravedad, construyeron no uno, dos, tres tanques de almacenamiento de agua potable. Más de 60,000 familias del sector aledaño al cerro
se abastecen del preciado líquido que se guarda allí arriba. Es por eso que cuando ustedes caminan, aquí en la imagen, en el extremo izquierdo de la imagen, cuando ustedes caminan sobre este explanado, estamos caminando sobre los millones de litros, sobre la cantidad de metros cúbicos de agua potable que se almacena en ese lugar. Entonces, recuerden, 20.000 cuando metros caminen cúbicos, allá, están Víctor. caminando. ¿Cuántos? 20 millones de litros de agua. ¿Cuántos, Alfredo? 20.000 metros cúbicos. O sea, 20 millones de litros. ¡Wow! 20 millones de litros de agua. Entonces, miren que también él pertenece a la infraestructura importantísima de ciudad. Por eso entiendo que la intervención que está haciendo la EDU no puede, entre comillas, tocar la integridad del tanque, porque se podría ver afectada precisamente el abastecimiento del agua que allí se almacena. Allí también, en la cima del cerro, en el año 1974, se construyó un restaurante panorámico. Funcionó como restaurante, tenía sección de bar, pero en los usos que le fueron dando con el tiempo, en el año 2011 se convierte en el Museo de Ciudad, hoy administrado por la Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Cuando vayan por allá, cuando podamos regresar, como en la fotografía que ven allí, allí está la maqueta más grande de la ciudad. Y es una maqueta que precisamente ilustra, que materializa, que podemos ver una representación de el Valle de Aburrá y de toda la mancha urbana de la ciudad. En el Cerro Nutibara está el Parque de las Esculturas, porque Medellín varias veces en su historia respiró arte. ¿Cómo así? Recuerden, Medellín fue sede muchas veces iberoamericana, latinoamericana, internacional y nacional de eventos importantísimos de arte. Solo que por mencionar las bienales de Coltejer, hacía que este cerro fuera el lugar para la exhibición de una curaduría de esculturas que tuvo en su momento a muchos de los artistas más importantes del mundo convocados para ese parque de esculturas. Caminar entre ellas es una real experiencia desde lo cultural y desde la forma y desde lo escultórico. Por mencionar algunos de los artistas, está Ronnie Vaida, está Eduardo Ramírez Villamizar, que son personajes de la escena local. Pero ¿qué hablamos de John Castells o de muchos de los que vinieron de otros lados, extranjeros, internacionales, y que están allí? Nos permitieron varias veces, antes de que sucediera todo esto, en lo que estamos pues en casita, visitar el Parque de las Esculturas. Pues mírenme ahí, caminando con los estudiantes, precisamente por invitación que nos hizo la EDU, con la Universidad Autónoma de las Américas y con sus estudiantes para recorrer el Parque de las Esculturas. Por ahí veo a Carlos Ochoa, Carlos Mario, ahí estás, que siempre te conectas, ahí está una fotografía tuya, qué bueno verte siempre conectado aquí. Cuando se pueda, dame pues Alfredo, yo como me comprometo, cuando se pueda, seguro que vamos a hacer un recorrido entre las esculturas y seguro que vamos a conocer el cerro con toda su transformación. Cuenten con ello, que por allá los vamos a invitar. Ya en la parte final, ¿cómo no hablar? Alfredo. Cuando se pueda, volveremos por allá. Óigame, muchachos, ¿cómo no terminar esta conversación con el templo? Precisamente con ese lugar donde el arte, donde la literatura, donde la música tenía asidero. Con esta imagen de la revista Arcadia, tenemos que recordar el Teatro Carlos Bieco durante su momento de esplendor. Y qué mejor que con el Festival Internacional de Poesía.
Se los presento. A mí me gusta que ustedes conozcan los rostros de las personas que hacen las cosas. Las instituciones las hacemos las personas. La arquitectura la hacen los arquitectos. Él es don Óscar Mesa Rodríguez. Él es el arquitecto diseñador de la concha acústica. Pero también don Óscar Mesa nos dejó uno de los edificios más emblemáticos de la cultura en Medellín, el Teatro Metropolitano. Y era el 11 de agosto de 1984 cuando teníamos este titular de prensa. La Alcaldía de Medellín, el Departamento de Diseño de Planeación Metropolitana, le entregaba como regalo a la ciudad un teatro al aire libre de 3.800 espectadores, 21 graderías, camerinos, baños, Hey, yo dos también. accesos. Rápidamente nos dimos cuenta que hicimos un teatro que lo tenía todo en contra, porque la inspiración precisamente eran los teatros de la antigua Grecia y la antigua Roma. Ahí nos dimos cuenta precisamente que utilizar la caída, la ladera, era la manera como podíamos reproducir aquí entre montañas, tan lejos del Mediterráneo, un anfiteatro, un teatro como los que tuvo la cuna de la civilización. Entonces, también sintámonos orgullosos que en Medellín tenemos uno de estos teatros que hacían parte de las grandes ágoras y de las grandes polis de la antigüedad. A él lo llamamos Teatro al Aire Libre Carlos Vieco, pero quienes lo conocemos y lo llevamos en el corazón, ¿Te aprendiste la mía? El Vieco, el templo del rock y la poesía. Así como con el Consejo Municipal y así como con la Sociedad de Mejoras Públicas, bueno, vamos a tener teatro. Teatro para la música, un teatro para las representaciones artísticas. Pero, ¿cuál es el homenaje? ¿Un político de turno? ¿Un prócer? ¿Qué mejor decisión? Discúlpeme no tener el nombre de quien lo propuso o quien lo institucionalizó, pero qué mejor decisión que ese espacio de ciudad lleve el nombre de don Carlos Vieco Ortiz. Hablar de los Vieco es hablar de la familia que conformó don Camilo Vieco y doña María Teresa Ortiz. Una familia de 9 hijos, de los cuales 8 están fotografiados allí. Y ya, como notan en el luto de doña Teresa, ya don Camilo se había despedido. No es exageración. La familia Vieco ha sido de 4 generaciones de arquitectos, de artistas, de intelectuales, de escritores, pero principalmente de músicos y compositores. Hablar de los Vieco es también hablar de los Marín Vieco y de hablar de todas las combinaciones que ellos lograron a partir de sus matrimonios. El señor de lentes, el segundo de derecha a izquierda, se los voy a presentar, porque don Carlos es el señor que está en la extrema izquierda de la fotografía. El señor de lentes es don Bernardo Vieco Ortiz, hermano de don Carlos Vieco, uno de los escultores figurativos más importantes de los primeros años, de las primeras décadas del siglo XX aquí en la región y, por supuesto, mirándolo en perspectiva en el país. Cuando puedan regresar al Museo Cementerio de San Pedro, es el lugar donde pueden apreciar parte de la colección fúnebre que este señor le dejó como legado a la ciudad. Pero el invitado aquí es don Carlos Vieco. Lo vemos ahí en su faceta también más importante, la de la docencia. Pero cuando fue un alumno, este señor fue alumno de Gonzalo Vidal, el compositor de la música del himno antioqueño, y sus otros profesores fueron Jesús Arriola y Eusebio Ochoa.
Quienes saben de música, quienes tienen un eco en las palabras que estoy diciendo, debo decirles que posiblemente tuvo a los 3 mejores profesores de música que la región podía ofrecer en su momento. Este señor, debo decirlo también, más conocido por fuera que lo conocemos aquí, más galardonado por fuera que lo conocemos aquí, y más estudiado por fuera que lo estudiamos aquí. Conservatorios fuera de Colombia, y sí, en Colombia, estudian la obra de Carlos Vieco, con las distinciones más altas de Estado, con distinciones para él, su vida y sus composiciones, entre ellas la Cruz de Boyacá. Un amigo suyo, el tenor y crítico musical, don César Giraldo, lo llamó sin pretensiones el Schubert antioqueño. El Schubert antioqueño. Uno dirá, pero qué pretensión, ¿cierto? ¿Qué es esa pretensión tan grande? Señores, don Carlos Vieco nos dejó un legado de más de 3.800 composiciones. Escuchemos segundos de los aportes de este señor. Escuchar a Carlos Vieco es escuchar a los abuelos, escuchar las casas donde crecimos, las casas de corredores. Se me encharcan los ojos porque es tener la presencia de los que se fueron en la música de don Carlos Vieco. 3.800 composiciones. No tendríamos tiempo para describirlos. Muy rápidamente, solo voy a hablar de la mitad de su obra. Solo la mitad, son 403 bambucos, 273 pasillos, 55 guabinas, 86 danzas, 48 villancicos, 3 zarzuelas, 24 canciones infantiles, una misa folclórica colombiana, 150 valses, 4 obras de música religiosa, 28 pasodobles, 20 tangos, 10 boleros, 258 himnos, incluidos el de Herveo Tolima y el de Santa Fe de Antioquia, el himno de Santa Fe de Antioquia. El rock. Soy un hombre de 40 años, ya lo he dicho 1000 veces. A mí me crió el rock y el templo era el Carlos Vieco. Ir desde todos los barrios de Medellín para encontrar allí los conciertos, el lugar donde nacieron las grandes bandas que hoy hacen parte de la tradición y ya del patrimonio cultural y musical de nuestra ciudad, de los primeros conciertos de Kraken, de Estados Alterados, de Juanita Dientes Verdes. El 28 de abril de 1991, la Corporación de Arte y Poesía Prometeo le regalaba a la ciudad el Festival Internacional de Poesía. Era el inicio de la década de los 90. Todo lo que vivíamos en esta ciudad y una respuesta a ello, una contrarrespuesta, éramos miles que en vez de escuchar balas, escuchábamos poesía. Ahí se lanzaban los libros y los poetas más importantes del momento. Miren esa imagen. ¿Ustedes imaginan el ambiente que se pudo vivir ahí? Cada uno con una vela, escuchando, a veces en voz de traductores, porque venían desde los lugares más raros a un festival en Medellín. Vemos entonces la historia de un lugar
un lugar que podríamos decir, y me atrevo a decirlo, si no me corrigen, Alfredo y amigos de Cooprudea, cuando yo propuse los temas, dije Cerro Nutibara, y nada raro que hubieran dicho, o como la invitación que recibieron, y si hay para hablar tanto del Cerro Nutibara, así como pudimos hacer un ejercicio de memoria con un sitio, podemos hacerlo con muchos lugares de la ciudad. Miren toda la historia que contiene un cerro. Este es el futuro. Un futuro en manos de la municipalidad, en manos de la empresa de desarrollo urbano. Para terminar, quiero volver a agradecer mi paso por la empresa de desarrollo urbano EDU y del equipo de investigación que hace posible que esta historia y mucho más larga llegue hasta las comunidades. Mónica Gómez y amigos del EDU, muchas gracias por permitirme hoy con Cooprudea compartir esta historia. Como siempre, mi nombre es Víctor Ortiz, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Muchas, muchas gracias. ¿Les gustó? ¿Les gustó esta invitación? Pues les tengo una invitación para dentro de 8 días. Alfredo, ¿te me fuiste? No, estoy aquí, Víctor. Presente, claro, combatiente. Te extrañé tanto. No, Alfredo, aquí todo el tiempo. terminamos esta historia por hoy. No, cuéntanos primero qué tenemos para la semana entrante y enseguida le damos apertura al público. Hay un par de preguntas en el chat interesantes. Claro que sí. Les tengo una muy buena invitación. ¿Nos gusta la historia? ¿Nos gusta el patrimonio? Pues dentro de 8 días vamos a hablar de quiénes somos. Vamos a hablar entonces de las tradiciones paisas, los orígenes de esta cultura, los orígenes de la tradición paisa, quiénes somos los paisas, de dónde viene nuestra gastronomía, quiénes nos conforman culturalmente y algo que nos gusta mucho, hombre, ¿cuál es el origen de los apellidos paisas? Entonces, dentro de 8 días nos vemos en el Viernes Cultural para hablar de tradición paisa y de historia de los apellidos. Bueno, eso suena muy atractivo. Pues, Vic, durante el chat nos preguntaron que se podía acceder a muchas fotografías que tú tienes y eso es una pregunta, yo creo que bien difícil porque yo creo que tienen muchos orígenes. Pero así puedes ayudarnos con esa respuesta. Muchas de ellas, afortunadamente, están salvaguardadas en nuestra biblioteca pública piloto. Muchas veces he hablado del depositario que ellos tienen, que aparte tiene una denominación como patrimonio latinoamericano con miras a patrimonio de la humanidad. La biblioteca pública piloto ha hecho muchas difusiones de sus colecciones, pero también están en aras de divulgar otras. Gran parte de nuestra historia está afortunadamente salvaguardada por ellos, pero definitivamente la riqueza más grande está en nuestros álbumes familiares. Esculquemos y verá que ahí está nuestro patrimonio visual más rico. Entonces, la posibilidad casi siempre, y es mi primera opción, la biblioteca pública piloto. Y la segunda es que tenemos varios diarios en la ciudad, principalmente El Colombiano, que además de las noticias han tenido un muy buen archivo fotográfico. Bueno, quisiera preguntarte algo, Víctor, acerca de las familias, especial una muy famosa que vivió allí, no creo que viva todavía allí, la familia Acevedo y otras familias, digamos, muy prestantes que vivieron en el Nutibara. ¿Cómo fue ese proceso o ese barrio, o esa parte urbanística que es el Cerro Nutibara y que aún dura? Que nos hablaras un poco de ello. Sí, señor. Al final de los años 70, hubo la posibilidad de ceder algunos lotes para el urbanismo. Y es cuando llegan algunas de las unidades que están allí, pero las muy recordadas mansiones, unos caserones, precisamente con las arquitecturas contemporáneas de los años 70 y 80, muchas de ellas con piscina, con unos espacios muy bellos que fueron habitados, como usted lo dijo, sí señor, por familias muy prestantes
de la Medellín de hace unos 40 años. Allí persisten, allí hay algunas de esas casas, algunos vecinos habitan el cerro hace mucho tiempo, si hablamos de la ladera hacia la 33, pero también hay que recordar que la ladera que da hacia la 30 fue un barrio también histórico y con algunos alusiones muy interesantes, porque allí vivían lavanderas y carniceros. Hablo de Tenche. Entonces en Tenche había casas no de tan ricos, de personas que se dedicaban a lavar ropas en el río, en la quebrada, y los carniceros. Y había un dicho por la Medellín de finales del siglo XIX y comienzos de XX, porque hubo varios incendios, pero cuando la gente se buscaba pelea, se cariaba pelea, decía, ¿qué hubo? Se va a prender como Tenche. Entonces, las faldas tuvieron alguna urbanización, pero fue detenida precisamente con una protección patrimonial y una protección ecológica. Entonces, con eso es posible construir allí. Está prohibido. En este momento no hay que pasar por unas curadurías y todo eso para poder salvaguardar todos los elementos que les mencioné del cerro. Ok, bueno. Quisiera que abriéramos los micrófonos para qué otras preguntas adicionales, qué comentarios tenemos a la de hoy. Así que, Cato y Santiago, ahora abrimos los micrófonos. Listo, ya están habilitados. Buenas Gracias. tardes. Adelante. Buenas tardes. Quiero preguntarle a Víctor si el cacique tuvo en algún momento el arco y la flecha y se perdió luego, o de origen no la tiene. María Elena, pensamos que de origen no la tiene, porque de las que le mostré son más o menos la mitad de las imágenes que tenemos del cacique en algunos lugares de la ciudad y allí. Y nunca lo hemos visto con el arco y la flecha. Presumimos que o no se entregó o iba en otro material, porque él es un vaciado de concreto y de pronto pensándose, siempre hemos especulado, incluso con amigos artistas plásticos y escultores, que posiblemente en cabeza del artista se iba a hacer el arco y la flecha metálico, en algún metal que sobresaliera, de pronto por asuntos de vaciado, de la misma estructura, del elemento estructural de la escultura. Pero María Elena, si tú te consigues una foto del cacique Nutibara con arco y flecha, me llamas de una y ese sería uno de los mejores tesoros de Medellín. Gracias. ¿Qué otra pregunta o comentario, por favor? Que Anarisa pregunta que cuando abren al pico el pueblito, si tienes idea. No soy la voz oficial, porque recuerda que allí hay muchos protocolos, recuerda que estamos en esa desaceleración de todo, entonces no sé si hay restaurantes, si hay todo eso, entonces discúlpame, pero no tengo la respuesta. Además que allí están las cuadrillas de trabajo, están los obreros. Ellos recuerden que en esta situación la construcción fue uno de los órdenes económicos que se les permitió trabajar, entonces ellos sí estuvieron trabajando para adelantar la entrega final de las obras o los tramos de las obras. Entonces, no lo sé, es mejor no decirte porque realmente no tengo la respuesta. Ojalá muy pronto. Yo tenía una recomendación, Víctor, para incluir en esta charla en un futuro, y es quizá presentar alguna foto del cerro en época de Navidad, porque siempre el cerro lo han hecho, le han puesto algo alusivo a Navidad, y entonces ven un símbolo, y en algunos momentos los juegos pirotécnicos desde el cerro han sido también importantes. Entonces sería más una recomendación que una pregunta, porque desde que se movieron pues los ¿cómo se llama? Los alumbrados, el cerro ha sido, digamos, artífice pues, o participante activo de esa tradición antioqueña. Y se le tiene, tenemos unas bien bonitas
pero me toca recordarte que hoy nos permitieron usar algunas desde el EDU y algunas pues no se podían usar por derechos de autor, pero hay unas muy bellas. Y lo que le contaba yo a la señora de las fotografías, al señor de las fotografías, seguro en nuestros álbumes es ahí donde tenemos las navideñas más bonitas, pero sí hay unas muy bellas navideñas. Yo buscaré algunas, Víctor, y autor, si las tengo a mano te las puedo facilitar. a través de mi correo electrónico, y ahí vemos cómo son los derechos de distribución para esto, que es pedagógico. Sí, claro. Ok. Bueno. ¿Quién tiene alguna pregunta, comentario? Yo quería preguntar qué relación en su momento histórico tiene el puente Guayaquil en la cercanía, pues, para unir las dos bandas, específicamente en el Cerro Nutivar, perdón. Muy buena pregunta, don Alirio. Precisamente era prolongar una vía que fuera constante, que no tuviera el río como un límite natural, que hubiera siempre una fluidez de tráfico, y se escogió precisamente el más o menos lugar por donde pasaba el camino de Belén. Entonces se escogió de manera estratégica que fuera la prolongación del camino del norte. Así eso esté en el occidente, suroccidente, es lo que hoy llamamos Carabobo. Cuando se hizo Guayaquil, el urbanizador de Guayaquil, que fue don Coriolano Amador, pidió el permiso para prolongar el carreteable del norte, que luego le llamamos Carabobo, y mira que Carabobo termina en la boca del puente. Entonces era para conectar a Medellín con la importancia, lo tiene todavía, pero con la importancia que tenía Belén y ya una nueva urbanización que se venía, que era todo el asunto de Guayabal y toda la conexión ya buscando San Antonio de Prado y todo eso. Entonces fue importantísima la llegada de ese puente y le reitero, completamente estratégico. Víctor, una pregunta. Don Jorge. Mira, a mí me pareció algo curioso que en ese mapa que tú muestras en todas las presentaciones, que es muy hermoso, de toda la razón, le dan esa importancia a Nutibara, y siendo el volador mucho más grande y siendo el volador que, como dices tú, representaba al dios Sol para ellos, o bueno, aunque eso fue mucho después lo del mapa, ¿por qué se le da tanta, o por qué crees tú? Pues yo creo que no se puede decir con seguridad, pero ¿por qué crees tú que se le dé tanta relevancia al Nutibara y no al volador en ese mapa? Yo podría especular, Jorge, que precisamente esa cercanía con Belén y la importancia que tenía Belén como corregimiento y la importancia que tenía hacia la conexión con el suroeste, era más un lugar de localización, un lugar para que los viajeros se ubicaran buscando esos caminos. Me atrevo a decirlo desde la especulación. Y como lo mostraba precisamente ahí, era un bien privado, posiblemente como esa imagen ilustra un censo, era de pronto para mostrar las posesiones de una familia en ese censo. Okay. Víctor, te habla Guillermo Morales. Don Guillermo, buenas tardes. Hola, Víctor, muchas gracias por tu presentación, excelente. Hace algunos años hubo un artículo, una propuesta, un proyecto que era unir los cerros tutelares del Nutibara y el Volador con un cable para aprovechar pues este par de... Yo creo que esta propuesta aún vigente, integra cable al Cerro Nutibara desde... Sí, don Guillermo, fíjate que varios urbanistas, varios de los que trazaban a la Medellín y comenzaban a decir cómo se iba a planear, todo eso de los planes futuros, que luego los llamamos planes de ordenamiento territorial, se pensaba no solo en los dos cerros, sino en lo que hoy llamamos parques del río, pues cierto, cómo íbamos a aprovechar las riberas del río para eso. Y sí, señor, hubo una muy buena propuesta muchas décadas antes para un parque del café o un parque temático, que es ahí donde se habla de un teleférico uniendo dos cerros, y eso caló demasiado, tanto que mire, hoy volvemos a traerlo a colación.
cuando uno investiga sobre la historia de ese cerro, es muy recurrente su pregunta y es muy recurrente que se hable de ese proyecto. Pienso que soñábamos en la ciudad con un atractivo turístico de esa magnitud, que pudiéramos ir de cerro a cerro, incluso con el transporte aéreo y también con un funicular, que pudiéramos bajar y subir por una de las laderas. Fue lo que se pensó alguna vez. A futuro, creo que descartado. Yo no he visto en ninguna de las intervenciones a futuro, en las propuestas de un Medellín Futuro, que se haga una intervención como esa. Gracias, Víctor. Con todo gusto. Con lo del cono de aproximación del aeropuerto La Herrera, difícilmente creo que sería viable. Nalia pregunta si el cacique Rivera está enterrado en el cerro. Algo dije ahora, pero seguro Natalia, me imagino que Pero que no. No hay problema. No hay problema. No, no está allí. De hecho, no hay una evidencia material o una evidencia precisamente de sus restos humanos que podamos hablar de él, ¿cierto? No, no lo hay. Posiblemente la disposición final que dieron de él lo haría en un ritual toda su familia o todos a los que él pertenecían. Uno, entonces no está enterrado allí y tampoco lo habitó, como lo expliqué ahorita. Ha sido más como de la tradición oral que nos han repetido que él vivió allí, que allí tenía la mansión, que tenía... No, él vivió en... Se te fue el audio. A mí se me fue. Sí, pero ya, listo. O sería mi conexión, no lo sé. No, sí se fue un momentico. Pero no, le explicaba entonces, le daba... Bueno, ¿quién más tiene alguna otra, Jorge? No, se fue solamente unos segunditos al final. Ya había respondido Víctor. Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta o comentario? Bueno, si no más preguntas o comentarios, no quisiera sino darle las gracias a Víctor. Conferencia, su claridad por enseñarnos este paso tan importante que este espacio tan importante para la ciudad que afortunadamente pues están restaurando el teatro, está protegido en árboles, entonces creo que el cerro tiene un buen futuro, así como nuestro programa que tiene un buen futuro, donde tenemos conferencistas como tú y un auditorio como el que nos acompaña el día de hoy. No, invitarlos a todos para que nos acompañen mañana, la semana entrante y muchísimas gracias a Víctor y muchísimas gracias a todos por su constancia en este programa de educación virtual de COPEA. Solo Muchas gracias. Un agradecimiento Muchas especial gracias. para un agradecimiento especial para nuestro amigo